Buenos días, hermanas. Buenos días a todas. Vamos a estudiar, hermanas, esta mañana algo que es bien importante y que Dios nos da un mensaje en esta mañana para que nosotros no seamos negligentes, ¿verdad? Y tengamos el deseo y la motivación, ¿verdad? Porque siempre lo que nos habla la palabra es para motivarnos a crecer, a ser mejores todos los días. Por eso estudiamos, por eso analizamos la escritura lo mejor que podemos para crecer, para ser mejores siervas de Dios. Y en esta mañana, pues ya decía ahí nuestra cita bíblica para analizar es Hebreos 5, 11 y 12, ¿verdad? Lo voy a leer en versión NBI, la versión NBI, nueva versión internacional. No, me llamó mucho la atención lo que menciona aquí. Dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Esto me causó, bueno, más directo no nos lo pueden decir, ¿verdad? Fue de una manera muy clara. Y luego dice el verso 12, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Pienso que esta versión pues nos habla de una manera mucho más clara y directa lo que el escritor a los hebreos quiere dar en esta porción de mensaje, ¿verdad? Llamar la atención, pero no de una manera ofensiva, sino de una manera para motivarnos a crecer. No debemos de enojarnos ni de hacernos sentir mal porque nos digan, ¿verdad? La verdad, para que nos pongan en sintonía y que crezcamos de una manera sabia y de una manera en coordinación con los demás miembros de la iglesia. Entonces, esto es importante y vamos a analizarlo un poquito. Eh, Aquí el escritor está hablando con personas que tenían una pereza mental, estaban siendo sordos, ¿verdad? No estaban escuchando y por eso les llama la atención un poquito, porque les está hablando temas que son para poner mucha atención y si no entienden, pues no van a avanzar. Entonces, por eso él hace el escritor hace como un paréntesis y les explica esto que vamos a ver. Esto indica, hermanas, que las personas a las que estaban dirigidas la carta, que son los hebreos, estaban cayendo en una pereza espiritual o una inmadurez. Y hay signos o hay síntomas de una inmadurez espiritual. Por lo general lo vemos en las congregaciones, ¿verdad? Porque es el mismo tema para nuestra actualidad. Muchas personas o hermanos no les gusta estudiar, no les gusta crecer y ponen muchos pretextos. Muchos de ellos mencionan, no, pues es que yo no tengo esa capacidad o ya no puedo aprender más. Y luego mencionan, mire, ¿por qué no se dirige a tal hermano? Él sí le puede entender, él sí va a entender, él sí va a hacer lo que quieren que nosotros hagamos, que yo no tengo esa capacidad. Entonces, nos limitamos, algunas personas nos limitamos o se limitan y mencionan que tienen defecto físico. Yo no puedo porque no puedo caminar, porque no puedo hablar, porque no puedo hacer esto, porque no puedo hacer lo otro. Entonces estamos hablando de un defecto físico que nos impide o nos estorba para ejecutar la orden de nuestro Dios. Y pues esto es triste, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una persona que no escucha, que tiene un problema auditivo, no es apto para trabajar. Por ejemplo, un soldado, si nos imaginamos en un ejército, un soldado que no escucha, va a descoordinar la orden, ¿verdad? No va a ejecutar lo que se le está pidiendo. O una persona que trabaja en un hospital o que trabaja en un banco, que trabaja en cualquier empleo, si no escucha correctamente las indicaciones, va a cometer errores, no va a hacer bien su trabajo y probablemente, o lo más seguro, es que sea despedido de sus labores. Entonces, Dios no quiere esto, Dios quiere que escuchemos, ¿verdad? Que no seamos negligentes, que no seamos tardos para oír, dice la versión Reina Valera.
Otras personas muestran su inmadurez espiritual no queriendo sufrir por nada. Cuando en Mateo 18:24 se nos dice, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El estar enlistado en el ejército del Señor, en ser su discípulo, implica sacrificio, implica sufrir. Entonces, si yo no quiero sufrir o quiero que otra persona lo haga porque a mí me molesta hacer las cosas, pues también estoy mostrando una inmadurez espiritual. Y pues aquí nos está diciendo que no, ¿verdad? Que no es posible, que no podemos avanzar si no vamos a crecer. También nosotros debemos de recordar que a todos nosotros, a todos los cristianos, cuando nos convertimos, se nos dio dones, ¿verdad? Dios vio cosas que nosotros podemos hacer y realizar sin mucho esfuerzo, porque Él nos dio ese don. En Mateo 25:14, la parábola de los talentos nos indica que a todos los siervos se les dio por lo menos un talento, pero nosotros no seamos de las que lo van a esconder, sino de las que van a desarrollar su talento, ¿verdad? Ahí en Romanos 12, del 6 al 11, también nos habla de que nosotros tenemos diferentes dones, según la gracia que nos es dado, dice ahí en el verso 6. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y así, ¿verdad? Nos van diciendo todo con respecto al servicio. Nosotros siempre debemos de estar listas para servir, no y escuchar las órdenes, ¿verdad? De quienes nos pide, que es nuestro Señor, que quiere que siempre estemos activas en su obra. En el verso 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto es muy triste, hermana, que después de tener tanto tiempo en la iglesia, andemos preguntando cómo podemos orar, por ejemplo, o cómo una persona puede llegar a ser salva. Los primeros rudimentos, hermanos, son aquellos con los que nosotros nos convertimos. El evangelio en su pureza, cuando recién escuchamos y nos gustó, nos atrajo, ¿verdad? El comportamiento de los hermanos, el que tenían la Como las bendición motos. de ser escuchadas por medio de la oración. Nos enseñaron a orar, nos La enseñaron a alarma, ¿cómo comportarnos, se llama? nos enseñaron cuál era la verdadera adoración que porque muchas veces pues no Otra vez teníamos estaba ese estoy encabronada. conocimiento. No sé, pues Entonces, salirme. No, no puedo salirme porque justo está la llamada. apaguen sus No, micrófonos, pero cuando esté la llamada hermanas. no me sale. Entonces, pues nosotros tenemos que recordar, no es más bien, no, nosotros no tenemos que tener a alguien que nos esté recordando lo que ya debemos de haber aprendido. Ya ese alimento, nosotros lo debimos de haber aprendido y ejecutado, más bien transmitido a otras personas, porque eso es lo que Dios quiere. No quiere que sus hijos estén chiquitos, ¿verdad? Que, por ejemplo, cuando nosotros como madres, las que hemos tenido hijos, entendemos muy bien este punto que nos dice aquí el escritor a los Hebreos. Cuando nuestros hijos empiezan a crecer, esperamos que vayan avanzando, que den pasos cada vez más adelantados, que tengan la capacidad de acuerdo a su edad. Y cuando no sucede, pues nos preocupamos, ¿verdad? Y lo enviamos al doctor o vemos que le den un chequeo para que el niño crezca sano. Es lo mismo aquí, ¿verdad? Dios quiere que todas vayamos creciendo en armonía con su cuerpo, ¿verdad? Imagínense que la mano se quede chiquita y el pie siga creciendo, pues para Dios va a ser un defecto, ¿verdad? Y no, Él no quiere así. Quiere que crezcamos en armonía todas. Y para eso, pues hay hermanos, ¿verdad? Que nos pueden ayudar con lo que tenemos dudas, que no nos dejen crecer. Pero la idea es, como el escritor aquí está diciendo, es que nosotros tengamos
la voluntad de estudiar todos los días y de ir creciendo. Ahí, por ejemplo, ahí en Timoteo, en 2 Timoteo 2:2, dice que debemos de ser ya maestros para otros, ¿verdad? Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros lo que vamos aprendiendo lo tenemos que ir enseñando a otros y de esa manera nos convertimos en maestras. Nosotros precisamente, porque aquí Timoteo está hablando de hombres fieles que sean idóneos para enseñar, está hablando de maestros en las congregaciones, pero nosotros como mujeres podemos enseñar a otros lo que vamos aprendiendo, el servicio, el amor a los demás, el criar bien a nuestros hijos, el ser buenas esposas, todo lo que menciona allá en Tito, ¿verdad? De aquellas mujeres que transmiten, que son maestras del bien. Esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo en este mundo, ¿verdad? En que Dios quiere que nosotros hagamos. Todo cristiano tiene la responsabilidad de defender su fe. Eso también es importante. Si yo tengo mi fe, yo tengo que saber qué le voy a responder a alguien que demanda, que me dice, ¿por qué ustedes hacen esto? ¿Por qué ustedes trabajan de esta manera? ¿Por qué? Bueno, pues ahí en Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dios quiere que usted y yo defendamos el Evangelio. Y esto no lo podemos hacer si estamos siendo oidores lentos, ¿verdad? Si no queremos escuchar, si tenemos el defecto de ser sordos y de quedarnos como enanitos y no querer comer más para crecer. Entonces, esa es la meditación de esta mañana, el que crezcamos, el que escuchemos, el que Dios quiere que nosotros estemos creciendo en armonía con todo el cuerpo de Cristo para glorificar su nombre, como dice ahí en 1 de Pedro 4:11. Dios les bendiga en esta mañana, hermanas.